que ser una persona trans, travesti o no binaria no encarna ningún padecimiento, no hay nada que curar, no hay nada que modificar, sí hay un mundo que transformar. En ese sentido, el desafío de cómo nos revisamos, quienes integramos ese mundo, que somos absolutamente todos nosotros, para hacernos cargo de esas transformaciones. Entonces hoy la propuesta es pensar un poquito junto a Alfredo, junto a Fede y junto a Verónica, en torno a dos preguntas que yo les voy a compartir ahora como disparadoras. Vamos a escuchar lo que ellos nos quieran compartir en torno a sus reflexiones, y también mis compañeras, a quienes aprovecho a saludar, que están en este momento siendo parte del sostén de la actividad. Están Paula, Luciana, Ailín, Felicitas, Alicia Comas, no sé si me olvido de alguna compañera más. Van a estar transmitiendo, pasándonos las preguntas que surjan en el chat para poder compartirles también a Alfredo, a Federico y a Verónica. Entonces, la invitación, le voy a pasar la palabra primero a Alfredo López, desde Córdoba, es para que podamos reflexionar juntos en torno a qué es lo que tuve que revisar de mi propia práctica para poder abrir la puerta del sistema de salud a niñeces y adolescencias trans, travestis y no binarias, y qué aportó esta apertura a mi propia vida, ¿no? Y esto pensándolo como profesionales de la salud. ¿Qué tuve que revisar de mi práctica para abrir la puerta a las niñeces y adolescencias trans, travestis y no binarias? ¿Y qué aportó a mi vida esta apertura? Bueno, te paso la palabra, Bueno, Alfredo. gracias, Romina. Es mucho lo que tuve que revisar, ¿no? Si uno hace un recorrido muy rápido por la formación académica que tuve en los años 90 en la Universidad Nacional de Córdoba, en los 5 años de la licenciatura, ni una sola vez escuché la palabra en la frase niñeces trans. Ni en psicología evolutiva de la niñez, ni en clínica de niños. Eh, si alguna vez se mencionó algo en relación al travestismo o a la transexualidad, siempre estaba del lado de la patología, de la psicopatología. Al mismo tiempo, y casi paralelo a esta formación académica universitaria, tuve la posibilidad de formarme como analista, y ahí sí se me abrieron como muchas puertas y posibilidades de lectura, sobre todo de teoría queer, de lo que hoy conocemos como perspectiva de género, de los llamados gays and lesbian studies. Y sin embargo, con toda esa formación y con toda esa bibliografía, las niñeces trans, travestis y no binarias, ni una sola palabra. Eh, yo no solamente hago responsable a la academia y a las formaciones, también me pregunto qué me pasaba a mí en mi recorrido profesional cuando en el centro de salud, porque se llegaban mujeres travestis, laburadoras sexuales que eran del barrio, y nunca surgía la pregunta en relación a sus propias niñeces, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay algo que ubico hoy del lado de la vergüenza, así como se habla del orgullo de estas niñeces, del orgullo del colectivo LGTB, del orgullo visca, del orgullo gordes. Y yo digo, hey, ¿dónde nos ubicamos nosotros para hacer esta revisión? Y esta revisión de prácticas, tengo que asumirlo como parte del sistema de salud, cae del lado de la vergüenza de no haberme planteado todas esas preguntas hasta el encuentro con una niña de 4 años, que ya hace más o menos 6, 7 años atrás vino a dar vuelta mi práctica, a abrirme una cantidad de preguntas que ni la práctica de mi profesión en ese centro de salud, ni toda la bibliografía que había tenido fue tan contundente como el acompañamiento inicial y el encuentro
de esta niña y su familia. A partir de ahí, evidentemente, me empecé a preguntar muchas cosas, no solamente en el terreno profesional, y empezaron a aparecer las falencias de esta formación, de la práctica, de la ausencia de perspectiva de género, de tantas nociones tan fuertes inculcadas como las ideas de identidades fijas, la idea de una identidad ligada a algo saludable en la medida en que esa identidad fuera fuerte y definida. Preguntas que me abrieron también a la dimensión política social de lo que implican y de las que nos invitan estas niñeces a preguntarnos y a preguntarnos también sobre cuáles eran las políticas sanitarias de nuestros equipos, de nuestras reparticiones. Entonces, se abre ahí un abanico de problematizaciones que van desde lo muy mínimo, desde una atención y desde un acompañamiento particular, sencillo, a una niñez, a una niña como otras tantas niñas y niños y niñas con los cuales venía trabajando. Desde eso hasta, insisto, esta dimensión política de decir, hay algo que venimos haciendo mal y que aún estando ya a 10 años de esta ley tan precursora como la ley de identidad de género, eh, estamos lejos y quedamos cortos en sí, en el cumplimiento, en la adecuación de nuestras prácticas a toda esta perspectiva que nos invita a repensar a partir de la ley. Son muchas cosas que se fueron abriendo a partir de ese momento, porque no solamente empezó a pasar que de alguna manera me fueron referenciando a partir de ese primer acompañamiento y de repente fueron llegando al centro de salud otras niñeces, otras adolescencias que no eran exactamente del área programática, del área del propio territorio donde trabajamos, y eso me fue también invitando a formar parte de este mundo, que es el mundo de las niñeces, particularmente este mundo de las niñeces trans, travestis, no binarias, y ese mundo que van creando estas niñeces, este mundo que van generando las adolescencias. Y desde la posibilidad y desde la invitación de ellas a formar parte y a compartir ese mundo, mirar esos otros mundos en los que habitaba mm, sí, desde un lugar de privilegio y que empezó a tomar como otra dimensión y otro color desde no solamente ya desde la mirada de estas niñeces, sino desde compartir esas miradas, desde abrirse esas miradas a partir de compartir momentos, de participar de sus actividades, de escuchar lo que ellos escuchan, de enfrentarse a las situaciones que ellas se enfrentan. Y entonces la dimensión de un acompañamiento, como se llama el acompañamiento psicosocial de niñeces y adolescencias, fue ampliándose a muchas otras actividades. De repente ir a una escuela y, no sé, disputar ahí un terreno a través de un taller para que se tuviese en cuenta la incorporación en la ESI de estas perspectivas, empezaron a ser forma de acompañar a esas niñeces. Participar en el barrio, en las organizaciones, armar capacitaciones, convocar a los familiares de estas niñeces y de estas adolescencias, formaba parte también de ese acompañamiento, aunque yo no estuviese día a día con esas niñeces y esas adolescencias en consultorio, porque como bien dijo Romina, ¿qué hay para hacer ahí? Si simplemente lo que quieren es ser una niña más, un adolescente más, quieren que se los trate con la misma justicia
que se trata al resto de los adolescentes, ¿no? Y que dejen de formar parte de esos otros, ¿no? De esa dimensión de otra edad que los deja afuera, pero desde una afuera que también pone en cuestión este adentro desde donde a veces parten nuestras prácticas. Y desde ese punto de vista me planteo cuántos muros todavía tenemos que romper, cuántas barreras que imposibilitan, que dificultan el acceso de estas niñeces, de sus familias, de estas adolescencias, a un lugar que geográficamente puede ser muy cercano, como son los centros de salud en todo el país, ¿no? Los llamados o salitas, o centros de salud, o dispensarios, o unidades de atención de salud, atención primaria de la salud, que están en territorio, que están muy cerca de los vecinos. eh, y digo, esto de la accesibilidad, cuántas barreras terminamos construyendo los que laburamos ahí, ¿no? Tenemos una proximidad geográfica, pero a veces una distancia muy grande en la apertura por no replantearnos una y otra vez nuestras prácticas desde esta perspectiva, a la luz de la ley de identidad de género, y podría nombrar un montón de otras leyes, ¿no? Que también son pasadas por alto. Eh, no sé cómo vamos con el tiempo, Romy, vos me avisarás, no quiero extenderme, Estamos pero bien, Alfredo. Sí, estamos bien. bien. eh, pero de alguna manera en esta revisión uno empieza a ver, ese encuentro del que yo les hablaba con esta niña, yo lo ubico como algo del orden del acontecimiento. Y cuando digo acontecimientos son esas experiencias que uno puede marcar un antes y un después. Eh, Uno no tiene tantos acontecimientos en la vida que uno puede ubicar como decir, esto me marcó, esto cambió mi práctica y no solamente mi práctica profesional, cambió mi forma de estar y de vincularme en los mundos en los que habitaba. Primero que me abrió a nuevos espacios por los que no había circulado antes. Y por otro lado también me llevó a preguntas más del orden personal, ¿no? Que no sé si eso lo vamos a hablar en una segunda ronda, esto de qué aportó a mi vida esta apertura, o de alguna manera le voy entrando. No sé, Romina, cómo Me lo... parece que si querés entrarle, está bueno, digamos, porque Bueno, va, no va todo de la mano de lo que nos venís contando de este primer encuentro que tuviste hace unos años, ¿no? Y de cómo estas experiencias nos interpelan tanto, ¿no? Y por qué también nos interpelan tanto cuando llegan desde la niñez, que eso también, ¿no? Porque no pasa lo mismo cuando nos encontramos con personas trans en distintas franjas etarias. Esto lo digo mm, como mamá de una niña muy pequeña, no, siento que no pasa lo mismo cuando se trata de una persona adulta, por ejemplo. Tampoco pasa lo mismo en la adolescencia, con cada entorno y con cada integrante del universo social adulto. Bueno, ahí seguramente vos tendrás para compartirnos qué te pasó a vos. sí, efectivamente, no fue de la misma índole porque como les contaba, al centro de salud, entre las personas, los vecinos que van, se hacen atender mujeres trans, travestis, y he interactuado con ellas, he charlado, pero no tuvieron el impacto que sí tuvo esa niña, un impacto que también hoy me lo cuestiono en términos de lo que significó para mí, porque digo, uff, ¿por qué esa niña tuvo que hacer ese laburo pedagógico de ir señalándome tantas cosas, ¿no? Cosas que, digo, no hubo adultos, no hubo docentes, no hubo colegas que me señalaran y me cuestionaran ahí, en ese punto, y sí lo hizo una niña simplemente siendo ella misma, pero teniendo el cuidado de
tantearme, ¿no? Cuánta confianza había, ir marcándome, ahora me podés llamar así. Nunca se me había ocurrido antes, y atendía a niños, de preguntarle cómo querés que te llame. A partir de ahí entendí algo tan básico. Y yo digo, ¿por qué me lo tuvo que enseñar una niña trans? Hoy, después de varios años, digo, claro, eso es el plus que les cargamos a estas niñeces, que tienen que ir haciendo el laburo y dando lucha y dando disputas, siendo tan niños, tan niñes, una disputa que tendríamos que estar dando los adultos, los profesionales, ¿sí? Eso también es para marcar. Eso que en algún momento nos pasa de cierta fascinación y nos puede parecer como, a mí nunca me pareció exótico, pero bueno, entiendo que a algunas personas les puede parecer de cierto, que te saca de cierta cosa de lo cotidiano. Eh, a mí me sensibilizaba mucho no solamente lo que esta niña me iba diciendo, me empezó a poner muy sensible y muy loco las respuestas de otros adultos respecto de esa niña. El nivel de violencia, y no estoy hablando de la familia, porque era una familia que acompaña, pero sí el nivel de violencia de otros adultos, por ejemplo, en el jardín, de otros padres y madres. Eso empecé a tener como una sensibilidad hacia eso, de percibirla en el cuerpo, ¿sí? Yo digo, si yo lo estoy percibiendo en el cuerpo, si a mí me está impactando de esa manera, epa, esta niña, ¿qué está viviendo? ¿Sí? Porque, como bien decís, Romina, una niñez trans, ahí no hay nada que curar, no hay nada, ningún padecimiento en sí mismo. Pero lo que sí vemos es el padecimiento que le genera ese mundo adulte, ¿sí? Y hablo de docentes, hablo de otros padres y madres, hablo de vecines. Eh, Eso también me impactó a nivel personal y me lleva a un nivel de compromiso donde ya no puedo ser el mismo después de ver eso, de percibir eso, no de entenderlo intelectualmente, no de algo que me surgió en una capacitación, de experimentarlo en el cuerpo. Por eso señalo esto de la importancia de los acompañamientos a las infancias, eh, del cuerpo a cuerpo, ¿no? De acuerpar ahí a estas niñeces para que también nuestros cuerpos perciban algo de eso que ellos viven todos los días, ¿sí? Y como para darle ahí el Ujú. espacio a mis compañeros, también me llevó a cuestiones más personales y a decir, pucha, qué obediente que he sido respecto de las normas de este sistema en el que vivimos, de este sistema y de este dispositivo cis heteronormado, de este dispositivo binarista, y en ese acomodamiento y en esa obediencia que desde niño he venido teniendo respecto a ese sistema, sin percibirlo como un sistema, como con una naturalidad, como si eso fuera lo natural, empezar a abrir y a empezar a entender también algunos padecimientos que esas obediencias eh, fueron trayendo, ¿sí? Básicamente yo les comentaba que ese encuentro con esta niña, eh, era como más que una interpelación. Por eso yo hablaba de ese encuentro en términos de acontecimiento, como esos puntos de inflexión donde uno queda con una marca y hay un antes y un después. Y que no solamente me lleva y me había llevado a replantearme y a preguntarme cuestiones en relación a mi práctica profesional, sino que de alguna manera me había transmitido y me había en esta invitación que yo sentí así como una invitación a su mundo, poder mirar desde ese mundo en la realidad cotidiana de ella
y empezar a sentir en el propio cuerpo y a enojarme y a sentir mucha bronca de ese otro mundo tan hostil, tan cuestionador, tan que juzga, que es como un punto de no poder entender, de no poder entender cómo eso que hoy llamamos discurso del odio, pero no como algo teórico, sino como algo percibido en lo cotidiano, en el vecino, en la vecina, en los padres y madres del jardín y de la escuela, el nivel de, de, de- de discursos, el nivel de, de violencias que se venían ejerciendo. Entonces, convivía en mí, por un lado, en ese principio una suerte de fascinación y alegría de participar de ese mundo al que me había invitado esta niña, pero también eso otro que, que, que ella vivía y experimentaba. eh, y yo decía, ¿cuánto de esto se empieza a hacer carne? ¿Cuánto de eso se empieza a hacer natural? Y ahí empezar a entender esta otra dimensión más social, más comunitaria, más política de mi laburo, que tenía que ver con decir, bueno, acompañar a una niñez es incidir en, en, en algo, aunque sea en la escuela, en los talleres, con otros padres y madres, en los mismos equipos de salud, con mis colegas de la dirección, empezar a generar espacios de reflexión en relación a estos acompañamientos, eh, pero que amplía aún la mirada porque vuelve al volver sobre nuestras prácticas y correr ese velo y descubrir eh, tantos lugares de privilegio que veníamos, que venimos y seguimos ocupando, también hay algo a hacer, ¿sí? También hay privilegios de los que correrse. También ahí hay algo que no es solamente una revisión o una capacitación que uno tiene que realizar como si fuese un tema más a estudiar. Es mucho más fuerte, es mucho más fuerte. Y lo que comentaba, y justo ahí un poco que se interrumpió la conexión, era que esto también había atravesado la dimensión humana, personal, de esto que yo llamo cuán obediente fui a todo este dispositivo heterocisnormado, cuán obediente había sido respecto de esta visión binarista del mundo. Y en esa revisión más personal fueron apareciendo, lo que les contaba recién, fueron apareciendo también los dolores y los golpes y las gastadas y tanta marca sutil, mínima, que tiene que ver con un adoctrinamiento hacia un niño varón en aquellos años, ¿no? Pero que se fue manteniendo a lo largo de mi historia en muchos aspectos, poder reconectarme con esos momentos mm, que tienen que ver con dolor, que tienen que ver con obediencias, que tienen que ver con agachar la cabeza, que tienen que ver con, por ser del grupo, no hacer determinadas cosas, que tenían que ver con privarme de deseos y juegos y cosas que me hubiera gustado hacer en su momento. Conectarme con eso también me ayudó como una suerte de territorio personal, territorio subjetivo desde el cual apoyarme para poder eh, acompañar y ejercer mi práctica desde otro lugar. No quiero avanzar mucho más Siento, porque tengo ganas de que mis ujú. compañeros cuenten lo suyo. Gracias, Bueno, Romy. muchísimas gracias, Alfredo. Muchas gracias. Muy valioso tu aporte, tu recorrido. Eh, bueno, vamos a saludar también que saludan por el chat la organización Crianzas Diversas de Salta, que se sumó, y a distintas personas que siguen saludando desde distintas localidades. Le vamos a pasar la palabra entonces a Federico Fugini. Recordamos que Federico es médico pediatra, que está en Neuquén,
Eh, y bueno, él también entonces desde su trabajo y sus abordajes como pediatra, desde la pediatría, tendrá para compartirnos cómo ha sido en tu caso, Fede, el abrir las puertas al acceso al sistema de salud y cómo esa apertura también ha modificado tu propia vida, tu propio recorrido. Hola, hola, hola a todos. Gracias, Romina, por la introducción y gracias por otorgarme la confianza, digamos, ¿no? A Candela, a Alicia, a toda la dirección, a las compañeras, de sumarme porque soy como el nuevito que se suma, ¿no es cierto?, a esto que vienen construyendo con tanta fuerza. Eh, cuando me mencionaron de poder traer algo acá, era importante traer algo de la niñez, no para dejar afuera la adolescencia en sí, pero sí, como decía recién Alfredo, como que lo trans, travesti, no binario, se suele, uno se hace la imagen mental de la adolescencia y de la adultez y pareciera como que no ocurriera eso en las infancias, ¿no es cierto? Entonces, bueno, poder traer un poco de esa experiencia como pediatra de gente chiquita, digamos, ¿no? Eh, el, no, de OPSE dice como un punteo de cosas por decir. Entonces les quería compartir así medio leído robótico esto, como para de cabo a rabo ofrecerles una especie de menú de platos. Y si alguien se quedó con las ganas de algo en particular, queda para el espacio de compartir la palabra. Eh, la primera, hay dos preguntas disparadoras que nos convidás, Romina. Una es, ¿qué es lo que tuve que revisar de mi propia práctica para poder abrir la puerta a niñeces y adolescencias trans, travestis y no binarias? Y después lo otro, que es donde enganchamos ahí a Alfredo, que aportó a mi vida esta apertura. Bueno, de parte lo primero para decir es que primero tuve que registrar que existen estas realidades. Segundo, tuve que aprender a despatologizarlas, a estas realidades y a sus familias. Y tercero, aprender a buscarlas activamente. También después, respecto a mis propias, las prácticas propiamente dichas pediátricas, todos los instrumentos revisarlos, desde las tablas y curvas de parámetros antropométricos, como por ejemplo el peso, la talla, el perímetro cefálico, la tensión arterial, los parámetros de sangre, las hormonas, todo que está referenciado dicotómicamente en mujer y varón, o nenes y nenas, hasta, bueno, afectar documentos sensibles y legales como la historia clínica de cabo a rabo, desde apoyar la lapicera y aprender a tener una narrativa novedosa para mí. En ese sentido, otro punto fue la comunicación que tuve que revisar y, como decía Alfredo, cómo escuchaba y cómo tuve que empezar a escuchar y qué es lo que digo y cómo lo digo, con lo cual una herramienta que fue súper valiosa y impactante fue el lenguaje inclusivo. Eh, y bueno, después otra cosa para traerles, las rutas sanitarias protegidas, así les quisiera traer, como por ejemplo todo lo que tenga que ver en mi práctica en relación con otras disciplinas, no hacer derivología, sino ir con la familia, caminándola hasta el lugar, tocar la puerta y esperar incluso en salas de espera. Y como, eso como dentro de lo intrainstitucional, pero también como fuera de la institución. Y incluso generar tratar de generar una red de salud de gente, para decirlo de alguna manera, con comillas, amigable. Otro tema para pensarles es que meterme y zambullirme en investigación, no solamente como usuario 1.0, o sea, de lector, sino de colaborar y crear. Hay un trabajo lindo y fuerte que me invitaron a un observatorio de derechos humanos que quiso hacer un relevamiento regional de infancias y adolescencias trans. Y bueno, y el trabajo extramuro que me doy de la mano ahí con Alfredo, en donde ya venía saliendo a escuelas, pero fue un motivo más para salir a escuelas, este, participar de asociaciones civiles,
estar en registros civiles, clubes, manifestaciones públicas como en la calle, en la legislatura, en los ministerios, y esto saliéndome de este rol médico hegemónico tan bonito y con tantos privilegios que me trae. Eso es el menú que tengo para ofrecerles, digamos, ¿no? Eh, Ahora, si me permiten, puedo ir desarrollando un poquito cada uno de estos. En esto que les decía, primero tuve que aprender a como a registrar. Ya venía registrándolo, no era que eran invisibles para mí las realidades de diversidad de género, no les pude poner ese nombre, como pasó como Alfredo, que en mi formación de grado en los 90 y de posgrado en los 2000, se me enseñó que era algo patológico y se me enseñó cómo debía actuar para esto, qué aconsejar, qué decir. Yo fui de los pediatras que tuve que decir, que tuve que no, dije, mire señora, te va a tener que cortar el cabello a su hijo, porque si no se va a confundir que es una nena. O mire, señora, siempre a la señora, digamos, ¿no? Porque las que vienen mucho al consultorio pediátrico suelen ser mujeres madres. Y bueno, decirle, bueno, a su nena, esto de estar trepándose tanto a los árboles y qué sé yo, bueno, tenga en cuenta que la van a confundir y va a ser agredida, así que trate de, bueno, de que estas conductas no las haga. Ese fue el pediatra, yo lo dije eso. Si tengo que pensar epistemológicamente de dónde lo saqué, tendría que decir hoy que fue una evidencia clase D, diría la medicina basada en evidencia, que la evidencia clase D es la que me han dicho mis maestros, porque se lo escuché decir a otros y otras colegas en mi formación. Entonces, bueno, uno termina repitiendo discursos porque los dijeron otros que valora, y cuando uno se queda sin discursiva, saca el discurso propio de la propia biografía y bueno, algo como decía Alfredo también, algo de lo traumático se pone en juego y uno hasta puede decir los discursos que generaron estigmas en mí y en otras personas. Eso ha salido de mi boca como médico, que cuando sale de la boca de un médico pareciera que está basado en la ciencia y en realidad tiene otras lealtades, ¿no es cierto? Cuando les decía que tuve que aprender a despatologizarlas, es porque es difícil salir del teo que uno mentalmente tiene y poder entender que no hay delito delante de esta infancia, no hay enfermedad delante de esta infancia, no hay perversión delante de esta infancia, no hay más que infancia o niñez, vamos a decir así. Fue es un trabajo activo en donde todo el tiempo trabajo en tensión, un término que yo le digo infancia trans o niñez trans, de las dos palabras, cuál es la importante, y la importante es la palabra niñez, ¿no? Que ahí yo tengo un montón de herramientas para trabajar. La palabra trans, en el modelo viejo de Federico, implicó extrañeza o rareza y con menos herramientas, pero me tuve que sentar a leer y tuve que sentarme a escuchar a la adultez trans que me contara sobre sus actuales realidades y cómo fueron sus infancias, ¿no? Y sus niñeces duras, la mayoría, sobre todo de las vejeces trans. Este, en relación con despatologizar la familia, porque uno dice despatologizar la experiencia trans, pero acá detrás de las niñeces están aquellos afectos que cuidan y que son los primeros que hemos señalado y culpado de que, bueno, le estás lavando la cabeza a tu nena, te falta ponerle límites, anda buscando una figura paterna o materna porque la criatura no se identifica como corresponde, y este tipo de cosas, estas prácticas que hemos hecho, deja a la familia que cría amorosamente en un lugar doliente, que la saca del poder de poder sentirse en la seguridad de la crianza. Y una de las cosas que yo creo que ha pasado con esta que hemos dicho en consultorio es que las familias dejaron de traer
a las niñeces y adolescencias trans, a los efectores de salud. Entonces uno cuando abre la puerta del consultorio y ve la sala de espera o el banco de la guardia, uno se pregunta cuántas niñeces y adolescencias trans hay acá y probablemente no haya, por más que uno las busque activamente. ¿Dónde están? Están aplacando las fiebres con medicamentos caseros o con, ¿cómo se llama? Con medicinas tradicionales. Y eso tiene su saber, pero también tiene sus riesgos con determinadas patologías. Ahí están los 10 minutos, porque me puse cronómetro, Romina, porque como me entiendo. Buenísimo. Y dejo la otra pregunta, si querés para más adelante, o la enlazo, como vos quieras. Fede, me No, si gustaría querés. agregar algo ahí, más que agregar, charlar con vos, porque en relación a manifestaciones de las niñeces que pueden estar mostrando que hay algo ahí que quieren expresar y no tienen la palabra ni el acompañamiento, en alguna capacitación con médicos generalistas, les pregunté que cuántas de esas fiebres, dolores de cabeza, los síntomas más usuales que llegan a los médicos generalistas o pediatras, alguno de ellos había pensado que quizás estaba jugando una niñez que no podía y que no estaba conforme o con el nombre o con su género y a nadie, a ninguno, y era una audiencia muy grande, ¿no? Y eso también, cuántas niñeces pasaron por nuestros consultorios, por nuestro barrio, en las actividades comunitarias, que quizás no tienen a veces la palabra o el gesto tan contundente como esta niña de la que hablaba recién, y que pasan inadvertidos, como decís vos, con remedios caseros, tapando una y otra vez ese ser que quiere expresarse de alguna manera. Y mencionar tal cual. En algún sentido, voy a decir algo que voy a hacer cargo, de capaz acá, ahora eyecta, me sacan del Webex, pero yo creo, Alfredo, que incluso ha habido un genocidio sistemático respecto a las realidades trans. No solamente los crímenes de odio trans, de transodio a la gente adulta, de aparecer en zanjas o estar en cárceles, sino que la infancia no tiene bolsillos, la realidad de la niñez y de la felicidad e infinidad es en el aquí y en el ahora, y la pregunta que yo me hago es cuánto colaboré yo por esos minutos de felicidad. Todo, o la escuela, o la calle, o los clubes, entonces todo robo de esos minutos colaboran para bajar la esperanza de vida al nacer, que en algún momento fue medida, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me toca a mí como pediatra? ¿Qué nos toca a nosotros, médicos, que nos dedicamos a las infancias, como médicos generales, subespecialidades, especialidades clínicas y a todo el equipo de salud, digamos, ¿no? Desde gestión de turnos, desde psicología, salud mental, trabajo social, fonoaudiología, todos, digamos, ¿no? Que podríamos estar escuchando. Bueno, hasta que llegué. Bueno, muchas gracias, Fede. Sí, en efecto, hay como un universo, ¿no? de complejidades que todos podemos reconocer y que quizás ahí reside uno de los mayores desafíos, que es que esto que venimos preguntándonos, ¿qué va a hacer cada uno de nosotros para transformar estos escenarios de violencia, de hostilidad, sabiendo que hay un recorrido de lucha ante nada gigante que hace que hoy las niñeces cuenten con organizaciones que reivindican sus derechos, con familias que nos organizamos para enfrentar esas hostilidades, con profesionales como ustedes que están dispuestos a dar batalla al interior de espacios que a veces también reproducen las hostilidades. Y también sabemos por el encuentro con muchas personas trans adultas que este tejido, que esta construcción también es vivida como una reparación histórica que no hace del todo justicia a los dolores que han transitado, pero que sin dudas tiene que ver con el horizonte, ¿no? del mundo que deseamos. Este, Le vamos a pasar entonces ahora la palabra a Verónica, Verónica Fernández Mentaverri, endocrinóloga, este,
compañera también docente del curso de formación que se está brindando desde la dirección. Vero, ¿querés compartirnos también cuáles sentís que son las estrategias para abrir la puerta al sistema de salud de manera integral y cómo eso también seguramente ha marcado tu recorrido y tu biografía, tu vida? Te escuchamos. Sí, gracias, Ropi. Bueno, hola a todos nuevamente, ahora los que se pudieron conectar. Yo cuando lo escuché a Alfredo, también pensé que cuando estaba en mi cabecita viendo qué contarles, también en mi vida hubo una bisagra. Nunca busqué este camino, nunca lo imaginé, nunca me soñé atendiendo niñeces y adolescencias trans. Esto llegó a mi vida y estalló dentro de ella. El azar hizo que yo, desde hace 32 años como médica y antes como alumna, estoy en un hospital público, que es el Hospital Durán, y que este hospital fue el primer lugar de atención de salud que creó el primer dispositivo de atención a personas trans, que fue el GAPET, que es un grupo de atención de personas trans, en ese momento adultas o adultes. Y en el año 2017, el doctor Heliem, que es el coordinador de ese grupo, me invita a participar de un taller. Yo en ese momento diría padres, hoy digo sadres, dentro de mis aprendizajes. Un taller para sadres, familiares, acompañantes, referentes afectivos, que se iba a hacer un viernes al mediodía en nuestro hospital. Hasta ese momento, lo digo humildemente, yo solo conocía la historia de Luana, única niña trans que había oído, porque bueno, lo habíamos escuchado todo, que era la primera niña trans que había tenido su DNI. Entonces dije, ¿quién va a venir? Gabriela Mancilla, porque hasta ese momento, bueno, Gabriela Mancilla fue a ese taller, pero yo me encontré un viernes en un aula de mi hospital explotada de gente. Y esta fue mi bisagra. Es decir, ¿dónde estaban que no les vi? Y para mí me cambió, es decir, me conmovió, me atravesó, y me emociono cuando lo digo, porque la verdad que no sabía nada. También vengo de una formación, bueno, qué jóvenes que son ustedes de los 80, porque yo me recibí en lo de los 90, yo me recibí en el 89, así que tampoco tuve ninguna formación de género. Y bueno, yo lo que pensé es, y lo que hice, lo primero que hice fue tener una mirada empática y tratar de escuchar, y la palabra clave que siempre decimos, acompañar. Entonces, lejos de ir a leer las guías, que por supuesto las leí, las estudié y demás, lo primero que hice fue leer Yo Nena, Yo Princesa, y me lloré todo. Después leí entonces Niñeces Trans de Valeria Paván, y tengo mi hija mayor que es trabajadora social y me regaló Crianzas de Susie Shock, y así fue entrando en esto que sé hacer de siempre, que es estudiar, pero empecé con otro tipo de estudio. Escuchar, aprender de ellas, cuáles eran sus sentires, ¿no es cierto?, desde las familias y desde las niñeces. Y entonces a lo mejor, cámara apagada, participaba de alguna charla o grupo de madres, padres y sadres, y que contaban sus experiencias y contaban todos estos horrores que ustedes cuentan de falta la figura paterna y por eso se identifica como nena, porque está separada, entonces por eso quiere ser varón, porque se murió el papá, toma el rol del papá fallecido, bueno, así hasta diagnósticos de psicosis o de mutismos. Fui viendo toda esta patologización que había sobre las niñeces. Y escuchar y empezar a acompañar, tratando desde un lugar de la humildad y del no saber, ¿no es cierto? Porque por supuesto, como se suponía que a mí me tocaba más que nada aquellas que quisieran pasar por un proceso de hormonización o de modificación corporal, tenía que estudiar y para eso
fui a todos los congresos y que me invitaran y a todas las charlas internacionales y aprender a qué estaban haciendo en otros países con más experiencia. Igual tuve que deconstruir todo eso, porque desde otros lugares tiene que haber una patología o una categoría diagnóstica patologizante para poder acceder a un proceso. Entonces ahí también tuve que salir a estudiar la ley, nuestro marco normativo legal, nuestro código civil y los derechos que tienen nuestros niñeces, ¿no es cierto? Entonces, adaptar todo eso que a lo mejor yo me sentía cómoda, por decirlo de alguna manera, con lo que podía ser un bloqueo puberal o una inducción puberal, porque lo hacíamos en nuestra práctica cotidiana desde la endocrinología. Siempre entendí que la mirada acá no tenía que pasar por las modificaciones corporales y sí pensaba que la mirada y el rol fundamental, y siempre lo dije en nuestro equipo, y por eso también nuestro dispositivo, la entrada al dispositivo es Lepediatre, o Leviatre, de acuerdo a la edad de nuestra consultante, porque es el médico de cabecera quien va a acompañar a la familia y a ese niño. Entonces, y esto nos llevó a ver en nuestro equipo que es interdisciplinario y cada vez trabajamos y hacemos más que sea transdisciplinario, que se formó no por una decisión política, no por cargos ni nombramientos, sino por una disponibilidad de todos de empezar a trabajar en estas niñeces trans y adolescencias trans que vinieron a tocar las puertas. No fuimos a buscarles, ellos tocaron y nos exigieron que les viéramos. Y a partir de esta exigencia y de esta presencia y de poner un pie dentro de servicio, empezamos a buscar espacios amigables, saludables, y lo que veíamos siempre, o lo que sentía yo al principio, es que mis colegas tenían miedo. Y entonces decían, no, pero yo no sé nada de esto, yo nunca atendí. Yo decía, somos pediatras. Y nosotros, si hay algo de lo que sabemos, es de niñas y de adolescentes, y entonces con esta naturalidad de que eran niñas y que no estaban enfermas, empezamos a sumar gente a nuestro equipo, pero otra vez diciendo, no desde una bajada política, no desde una creación de cargos o disponibilidades de horario, cada uno sacando tiempo y espacios de donde no los tenemos. Y dentro de los cambios que yo tuve que hacer dentro de mi práctica, bueno, por supuesto tuve que aprender, y todavía me cuesta, hablar el lenguaje inclusivo porque no soy nativa de género, pero esto me encanta porque también es una manera de que políticamente visibilicemos las infancias y las diversidades de las personas. Entonces tuve que aprender el lenguaje, tuve que aprender a preguntarles cómo desean que los llame, con qué pronombres. Empecé a incorporar dentro de mi entrevista inicial cosas que había escuchado en los relatos de las familias, como por ejemplo que para poder historizar, ¿no?, esta infancia y este crecimiento, y por ejemplo ver que cuando todavía la palabra no está disponible porque son muy pequeñas, tienen insomnios, tienen terrores nocturnos, tienen llantos que no pueden consolar, tienen eczemas atópicos, tienen broncoespasmos, y todas estas cosas yo las fui incorporando para poder ver y acompañar toda esta historia cuando todavía la palabra, o cuando aún siendo más grandes no saben expresar qué es lo que les está pasando con su cuerpo, o qué es esto de ser un niño o una niña trans, ¿no es cierto? Entonces incorporé esas preguntas o esos en cuanto a las transiciones sociales, cómo las habían ido viviendo. Aprendí de mis propios consultantes las técnicas de trucado. Cuando revisé por primera vez un varón trans, traía un binder o binder, y yo nunca lo había visto. Entonces le pregunté cómo se llama, cómo se usa, y sorpresivamente la otra vez les contaba a Ali y a Romy que
quien me había derivado a ese varón trans era el vendedor de los binders. Y le había dicho, anda a ver a la doctora del Durán, ¿no es cierto? Entonces, miren el círculo, ¿no? Yo no sabía lo que era un binder y el vendedor de binder me derivaba varones trans a la consulta. Entonces ahí salí a estudiar, porque entonces ahora sé cómo explicarles, hacer un buen uso del binder, cuántas horas, cómo hay que usarlo para que no se lastimen, para que no se agredan. He sentido también a veces desde la comunidad médica muchas agresiones. Me han llegado a gritar, ¿qué estás haciendo con eso? Sobre todo les preocupaba los huesos. ¿Qué estás haciendo en los huesos de esas pobres criaturas? Y yo un poco tomo lo que decía Fede, ¿no? Y yo le contesté, mira, yo como pediatra, porque ante todo soy una pediatra, lo que quiero es que vivan al menos más de 34 años, que es la expectativa de vida de una mujer trans en la Argentina. Porque si prevengo y le doy 100.000 vacunas desde que nacen, tengo que prevenir que pueda tener una vida saludable y dentro de un sistema de salud que le integre, ¿no es cierto? Entonces, después me encargaré de que a los 80 años no se fracture, pero en este momento quiero primero que viva, ¿no es cierto? También empecé a aprender la dimensión sensible que tiene el examen físico en las niñeces y adolescencias trans. Entonces, siempre pospongo ese examen físico, nunca lo hacemos en la primera entrevista, y siempre consensúo cuál va a ser el momento más adecuado y que entiendan y poder explicar por qué es importante realizarlo como parte de una salud integral. También tuve que aprender de que acá no había una prescripción médica, ¿sí? Por ejemplo, habitualmente yo indicaba análogos, como cualquier endocrinólogo, por una pubertad precoz, y acá, o como hacemos, no sé, un hipotiroidismo y le damos levotiroxina. Acá no hay una prescripción médica, sino que hay un acompañamiento a alguien que pueda desear tener un cambio en su corporalidad. Entonces, también escuchar por dónde pasa y también acompañar a que no todo pasa por la corporalidad. Y creo que ese es uno de los grandes desafíos que tenemos, no solo en niñeces y adolescencias trans, ¿no? Hablaban hace un rato de las gordofobias y también los trastornos de las conductas alimentarias, así que también estas grandes dimensiones. Y después, como dice Fede, ¿no? El cambio desde la pediatría, todo lo heteronormativo que tenemos, las tablas de la SAP, que siempre en el grupo de trabajo que tenemos de diversidad pensamos de que no tienen que ser celestes y rosas. Y yo le pregunté a una mamá, porque tengo carteles con las secuencias de eventos puberales, que por supuesto dice varones y mujeres, y una mamá hace muchos, no tantos años, ahora parece que pasó un montón, pero hará 4 o 5 años que recién empezamos a trabajar y de un consultante ya llevamos más de 200, me dijo, esos carteles no están bien. Claro, pues decía varones y mujeres. Entonces le pregunté, bueno, ¿cómo te parece que tendrían que decir los carteles, ¿no? Y hoy sé, y lo digo, que hablamos de pubertades en personas con ovarios y vagina y pubertades en personas con testículos y pene, ¿no es cierto? Entonces, todo esto ha sido un aprendizaje para mí, de mis niñas y adolescentes principalmente y de sus familias, y a mí me cambió la vida. Me cambió la vida y también desde una postura política y de empezar a luchar por los derechos de las personas y en el caso de los que nos toca a nosotros de las infancias. Y uno no deja de recibir el afecto de las familias, quien también dicen que se sienten atravesadas cuando desde el sistema de salud les abrimos las puertas. Así que bueno, voy a dejar de hablar porque ya saben que me gusta para dar paso a las preguntas. Muchas gracias, Vero, muchas gracias. Bueno, han salido como muchas cosas, ¿no? Que se vinculan. Pensaba recién cuando te escuchaba, y también a Alfredo y a Fede, cómo el acompañar experiencias de niñez y adolescencias trans también nos sitúa en desmantelar nuestras propias matrices y sexistas, la heteronorma reinante que nos hace mirar el mundo, las personas desde un lugar determinado, estanco,
y condicionante, ¿no? Y cómo esto, cuando Fede decía en realidad el sustantivo primordial es la niñez, también como cualquier niño o niña que crece en escenarios de hostilidad, de represión o de violencias de distintas naturalezas, seguramente también tiene recorridos biográficos que se vinculan con algunos síntomas, con cuestiones vinculadas a la angustia, ¿no? A escenarios también complejos para crecer, para vivir la vida, ¿no? Y en ese sentido también reivindicar esto que traías, Vero, de cómo mover el foco y reconocer el conocimiento que vienen a traer las niñeces, adolescencias, sus familias. También es un movimiento ideológico, epistémico, de reconocer la validez de ese conocimiento, de lo que esas experiencias traen para enseñarnos. Y me parece que es algo que cada uno de ustedes ha traído, ¿no? Como con un acento especial, quién tiene el conocimiento. Y en un mundo adultocéntrico, ¿no? Donde los adultos necesitamos validar las experiencias de las niñeces y adolescencias, me parece que es también una de las puntitas claves para pensarnos en los acompañamientos. Quería compartirles que hubo saludos puntuales, específicos. Vanessa Lager compartía que desde que me invitaron a conocer o mirar desde su mundo, entiendo las niñeces y adolescencias trans, mi mundo se llenó de paz y amor, se desestructuró y reconstruyó. Me volví militante y acompañante desde el corazón a la diversidad, a la vida en colores. Agradezco a cada ser humano que me invitó a ser libre como mujer, madre, amiga y médica de familia. Cintia de Tandil decía que son experiencias que la deconstruyen día a día, que aprende con ellas. También compartía que ella habló con Vero Fernández cuando quiso iniciar un espacio de acompañamiento y ella le dijo que si tenía las ganas y la actitud, la perspectiva de género y diversidad, tenía que hacerlo, ¿no? En esto también que venimos subrayando desde diversos espacios y en el curso, que no hace falta ser especialistas, que no hay que ser especialistas ni adolescentes trans, ¿no? Esto se comparten. No sé si me estoy olvidando de alguno de los otros saludos. Hubo saludos específicos para Alfredo y para Fede, pero ahora me cuesta encontrar en el chat de parte de quiénes. Acá está Vanela Germas, que saludaba a Alfredo, y Fabiana a Federico. Bueno, Silvia celebra ahí también la experiencia de la doctora Verónica. Y creo que Es hay una radio algunos... de pueblo, ¿viste? Mandamos saludos. Pasame tal tema, Romina. Me encantó. Les amigues que acompañan, que son parte de las redes fundamentales, ¿no? Este, bueno, muchos agradecimientos. Acá veo alguna pregunta que dice, Lorena, ¿cómo se podría comenzar a comunicarnos con niños y adolescentes para que comprendan que eso que les aqueja tanto y que no pueden o tienen miedo de expresar? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta en un abordaje interdisciplinario? Lucía suma, ¿cómo construir un abordaje que no revictimice? Una pregunta también muy Ahí, valiosa Romy, para poder pensar. querría meter un poco un bocado en esa pregunta Sí, eso de se los Lorena. comparto. Porque no es algo que solamente tenemos que modificar nuestras prácticas en relación a las posibles niñeces e infancias trans con las cuales interactuemos o nos consulten o la familia nos consulten. Digo, el cambio que damos en nuestras prácticas en relación a todas las niñeces, a las niñeces y a las adolescencias en general. Es dejar de suponer que cuando una niña entre a un consultorio o viene de la mano de su mamá y nos hace algún comentario, dejar de suponer que por el aspecto yo ya sé de qué género y ubicarla en este binarismo. Es dejar de creer que porque tiene un documento que diga tal nombre, ese es su nombre. Y eso es válido para todas las niñeces. Digo, no se trata de armar una nueva especialidad, que esto que vos marcabas, Romy, se trata de modificar
las prácticas sanitaristas de tal manera que sean abiertas a todos, ¿sí? Y eso implica este desarme de nuestra perspectiva y de nuestras visiones tan rígidas. Yo para complementar a Alfredo en relación a cómo podría comenzar, eh, a mí una frasecita que me sirve es decirme o decir, sí se puede en el consultorio, a viva voz, sí se puede acompañar o sí se puede hacer esa transformación que deseas o sí se puede pensar en un futuro de alguna manera, porque es una contraoferta Foucaultiana del otro, que sería no se puede, no se puede. No esto, cuando aparece de chiquites el no se puede, sistemático, pasan pocas cosas, pero básicamente sería la inhibición y salir por la tangente o morir, simbólicamente, ¿no? Entonces, por eso digo, la, la niñez trans es un mundo sutil, como diría Machado, como una burbuja, digamos. Uno cuando aparece un no se puede, explota esa burbuja enseguidita. ¿Cuántas niñeces trans habría si apareciera el sí se puede? Y después habría que ver el modo, pero el sí se puede me parece que puede ser una linda forma de comunicar. Vero, ¿querés sumar algo en esa línea, pensando en los abordajes, también en el miedo, que era otra palabra que había salido, ¿no? Que a mí también, a nosotros como familia y en diálogo con otras familias, nos pasa usualmente, ¿no? Que llegamos y es como derivar, como si se tratara casi de una papa caliente muchas veces, de, bueno, te corresponde ir con otra profesional, como si fuera una situación especial. Bueno, también había Sí, salido mencionado un poquito en el chat. quizás yo, bueno, por ejemplo, cuando Cintia que cuenta que me preguntó, la verdad es que yo tenía cero experiencia, porque no era que habíamos visto o acompañada tantas trayectorias. Eh, y de repente creo esto, como dice Fede, es la actitud de perder el miedo, de darte cuenta, ¿qué miedo le vas a tener a un niño? Si trabajás de esto hace 100.000 años, ¿qué te va a hacer el niño? Eh, y en el caso de algún especialista endocrinólogo, al análogo le tenés miedo, que lo venía usando hace 30 años, es decir, como que esto de empezar a cambiar nuestra cabeza de que no hay que temer. Y en todo caso sí, y quizás es algo que yo planteo sobre todo a las familias cuando son muy pequeños, bueno, hay incertidumbres que todavía tenemos, hay incertidumbres, hay cosas que no podemos dar respuesta, que no sabemos, no hay tantos años de acompañamiento, pero yo lo he escuchado a Alfredo y a mí también eso me hizo un ruido cuando dijo en una de sus charlas, estamos viviendo el paradigma de las primeras niñeces y adolescencias visiblemente acompañadas por sus familias y bueno, estamos queriendo que también lo sean desde la salud, ¿no? Y por supuesto queremos que también lo hagan desde la escuela. Y esto es un cambio de paradigma, creo que sí, que estamos viviendo este cambio de paradigma social y que la forma de formar equipos es buscar voluntades que quieran sumarse. Y nosotros no tenemos prácticamente todas las especialidades, pero a veces buscamos de diferentes lugares, no es que tenemos todo en nuestro propio lugar, sino que buscamos a alguien que pueda hacer empatía y que quiera y que se sume. Y lo otro que siempre a lo mejor hablábamos con Romy, con Ali, esto porque ahí también en mi rol de endocrinóloga a veces me pongo que siempre debemos tratar de que nuestras niñeces y adolescencias tengan el mejor acceso a la salud y con los profesionales más capacitados. Entonces, esto a veces también, en esto de querer, bueno, que tengan acceso a todo, de repente que no estén en manos de personas idóneas en cuanto al manejo cuando hablamos de los cambios corporales, ¿no es cierto? Y no solo lo hablo desde la hormonización, también lo hablo desde las cirugías. Entonces acá es fundamental tender redes. Realmente en nuestro país hay especialistas capacitados en todas partes y creo que
conversatorios, cursos que viene haciendo el ministerio, han hecho que tejamos estas redes y que nos acompañemos entre nosotros, y creo que eso nos ha dado un gran crecimiento, y también tener las perspectivas de otras miradas, en el caso de las nuestras no médicas. Creo que también eso es un plus muy, muy grande para poder. Yo tengo esta utopía de una sociedad mejor, sin distensiones de diversidades de ningún tipo, no solo las trans, ¿no es cierto? Y creo que estamos criando una generación de niñas con otra mirada. Así que siempre apuesto a eso de que estamos haciendo un mundo mejor. Bueno, muchísimas gracias, Vero. Vamos llegando de a poquito al tramo final del encuentro. Compartir que hay saludos también desde La Rioja, la confirmación de la necesidad de trabajar de manera interdisciplinaria, acompañar, aprender y no prejuzgar. Bueno, Lucía también compartía que en el chat de YouTube hubo muchos saludos, que seguramente luego podremos ver. Compartirles a quienes están presentes que ahí Alicia Comas ha publicado en el chat el contacto del mail de la dirección y el teléfono en caso de que quieran comunicarse, y también un enlace a distintos materiales que han sido publicados recientemente, el año pasado y este año, desde el Ministerio de Salud de la Nación, que tienen que ver con el banco de recursos que se viene desarrollando en torno al acompañamiento a niñeces y adolescencias trans. Lu Mignoli decía que hermoso lo que dice Alfredo, de no pensar en algo específico, sino en una práctica abierta a todos. Sabemos que este tema, ¿no? Por lo general, cada vez que estamos en algún espacio de compartida, genera muchos interrogantes, moviliza distintas dimensiones de reflexión. Pero bueno, hoy un poco el objetivo era pensar esto, en cómo nos repensamos a nosotros mismos. Entonces sí les invito, si les parece, Alfredo, Fede y Vero, en esto que hemos un poquito compartido y profundizado hoy, si ustedes tuvieran que valorar y compartirnos cuáles les parece que hoy, esto que planteaba Candela, 10 años de la sanción de la Ley de Identidad de Género, con los avances y con las dificultades que también siguen vigentes, ¿cuáles les parece que son los primeros desafíos que hay al interior del sistema de salud para garantizar el acceso a la salud integral de niñeces y adolescencias trans? Les propongo esta última rondita breve como para iniciar el cierre del encuentro. Bueno, el primer desafío que se me ocurre tiene que ver con dos puntos, como una atención a dos polos, ¿no? Por un lado, la exigencia como ciudadano, pero también como usuario y como trabajador de la salud a las autoridades, a nuestras autoridades directas. Digo, la exigencia y el reclamo de que esto, que es una política y que se declara que es una política pública, sea efectiva en todos los niveles, ¿sí? No solamente lo que vemos desde las políticas públicas a nivel nacional, sino también provincial y municipal. Entonces me parece que ahí hay un primer compromiso que tiene que ver con, señores y señoras, hay cosas para hacer que no se están haciendo, y en eso tenemos que levantar la voz. Y por otro, también entender que esas políticas públicas no son solo cuestión de las autoridades de turno, sino que también las generamos las que trabajamos en salud. Y entonces, si estas experiencias realmente nos han marcado, tenemos un compromiso a realizar con nuestros compañeros para modificar esa atención y esos muros de los que hablaba al inicio, que se le ponen a las niñeces, y empezar, yo creo que ya hemos empezado, pero continuar trabajando para garantizar salud en un sentido integral, salud en un sentido comunitario, es decir, una salud que se construye en un nosotros, no es una cuestión que brindamos o le abrimos la puerta para que accedan a la salud. Esa salud
se construye comunitariamente, colectivamente, con les otros. Entonces, darle participación, darles. Ya te estoy poniendo en un lugar. Generar, abrir esa participación para que sea efectiva y real, también a las niñeces, también a las adolescencias, también a estas familias, también en las organizaciones barriales que trabajan con estos colectivos. A mí me parece que hay ahí un desafío y una apuesta que es importante tomar. Gracias, Alfredo. Fede, pero ¿alguno quiere tomar la palabra? Adhiero a lo que va diciendo Alfredo. eh, Sumo la disponibilidad de recurso material, ¿no? En todos los niveles de atención, que va desde fármacos hasta recurso humano, por ejemplo, psicología, que a veces se necesita y no se encuentra, y eso alguien lo tiene que pagar, alguien tiene que pagar ese sueldo y alguien tiene que poder crearlo, digamos, ¿no? Eso pienso que es un desafío para poder seguir creando esto. Y el otro desafío como para hacia adentro, que todo el mundo habla respecto a la deconstrucción, pero, o a la capacitación, y creo que es algo que por lo general sigo escuchando que hasta que no te toca la experiencia de tener este contacto con las realidades trans, no aparece la transformación y no creo que deba ser ese el camino nada más. Aprender a convivir con la diversidad toda, bien heterogénea, ese sigue siendo el camino y la opción, eso está en curso, sostenerlo y masivizarlo, digamos, ¿no? En la escuela, en los clubes, este, en, en donde se produce en nuestras vidas, digamos, ¿no es Ujú. cierto? Así que bueno, eso sería parte de los desafíos para continuar. Muchas gracias, Fede. Vero, ¿querés Sí, compartir más? bueno, yo dentro de los desafíos que pensaba es esto de tener que trabajar fuertemente en la implementación de la ESI, desde la transversalidad, desde el nivel inicial. Creo que esto es algo que está faltando y que es fundamental. Siempre me hace ruido que vemos a quienes llegan y qué pasa a quienes no llegan al sistema de salud, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos una consulta, una demanda. ¿Qué pasa con quienes no demandan o no consultan? Creo que tenemos que, como desafío, seguir respetando la ley de identidad de género, el trato digno de las personas, la aceptación del nombre autopercibido. Seguimos con problemas, no nosotros en el gobierno de la ciudad le podemos cambiar el nombre en la historia clínica, pero en otros lados no. En las escuelas siempre sigue habiendo problemas. En las credenciales de las obras sociales y las prepagas no dejan que pongamos el nombre autopercibido, con lo cual se incumple la ley en algo tan sencillo como cambiar el nombre. Y dentro de garantizar el acceso a la salud integral, creo sí, con lo que dijimos hoy, creo que nos llevamos todos el mensaje de que hay que trabajar en equipo, idealmente transdisciplinario, que creo que por lo menos yo lo que veía en adultos trabajaban multidisciplinario. Nosotros logramos desde la pediatría trabajar en inter y estamos tratando de que esto sea trans. Y faltan algunas cosas desde la salud, de práctica. Quizás tenemos recursos en este momento para las hormonizaciones, pero sabemos que faltan recursos de salud mental, que faltan recursos de acceso y garantía a las cirugías y con profesionales idóneos. Y un tema que siempre nos preocupa y lo charlamos a veces íntimamente, a la preservación de la fertilidad. Cada vez más personas trans van a querer algún día poder parentar con una gameta propia y esto es también quizás un desafío a futuro. Así que bueno, creo que tenemos unos cuantos desafíos para seguir en otros conversatorios. Muchísimas gracias, Vero. Bueno, yo voy a compartirles los mensajes que habían quedado también aquí en el chat. Cintia habla de romper la institución con los esquemas de la institución con el modelo médico hegemónico, sin duda. Me encanta ser testiga de este cambio de paradigma. Gabriel dice, gracias por el espacio, es licenciado en enfermería, hace 2 años que está en un grupo interdisciplinario de atención a la población trans.
y dice, con mis compañeros comparto mi paranoia y entre todos me ayudan a controlarla, esto entre comillas, me da miedo estar haciendo algo incorrecto, ¿no? Hay otra dimensión también. Con los adultos estoy más seguro, pero las niñeces me interpelan, ahí también. Romina, ¿puedo hacer un aporte a la compañera de enfermería? Ujú. Es sencillito. Uno dice, bueno, tengo miedo de estar haciendo algo incorrecto cuando intervengo, cuando hago, Ujú. para. Tener en cuenta que no hacer tiene consecuencias también. Eso le dejo a la compañera. Gracias, gracias Fede. Eh, Fue la experiencia continua, Gabriel, de conformar el equipo, y ahora se están capacitando, dice, y creciendo, generar redes de acompañamiento, dice Rosina, desde Chivicoy, Mariano dice que realizan trabajo comunitario con organizaciones locales, el LGTBI como ATA local, logran que cada vez más niñeces les contacten, que también es un vínculo sin duda fundamental, entrar en diálogo con organizaciones sociales y territoriales. Mariano dice una felicidad enorme vivir este proceso, gracias al trabajo de todos los días de las organizaciones que marcan el camino al seguir, seguir y no al revés. Verónica pregunta por dónde se quiere que se inicie la capacitación profesional de la salud mental, agradecimientos, necesidad de profundizar en el cambio de paradigma. Creo que han llovido los mensajes. Acompañar, como dice Alfredo, el proceso de civilización, de construcción, dice Vanessa, formación en diversidad, socializar en equipo multidisciplinario las vivencias, un rol de base de quienes garantizamos derechos, ¿no? Eh, Transdisciplinario con otras organizaciones, o mejor intersaberes o transsaberes, aporta Mariano. Eh, Celebramos, ¿no? También los mensajes, el entusiasmo. Cristian pide cuentos o libros para trabajar con la niñez. Podemos, quizás, Cristian, si te podés comunicar ahí al correo que compartió Alicia, también seguramente se te puede facilitar o sugerir algunos materiales. Eh, Hasta acá mi participación como moderando este encuentro que también celebro profundamente. Le voy a pasar la palabra a Candela para que tengamos un cierre de este espacio que sin dudas es otra celebración del camino que se sigue abriendo. Candela, te paso entonces la palabra y un agradecimiento enorme. Gracias, Romy. Bueno, y gracias a todas, a todes, a todos. Yo no sé, Ali, comas, si vos tenés ganas de tomar algo. Se te fue yendo el solcito en el lugar donde estás. Eh, no, bueno, cierro para poder reponer algo de lo que dije al inicio por si no quedó ahí compartido por las dificultades que tuvimos con el YouTube y aprovecho a agradecer ahí al equipo de comunicación, Alicia, Luciana, Aileen, Feli y Paula que estuvimos tratar de, bueno, finalmente poder tener este espacio con 70 que estamos hasta ahora, poder escucharles a Verónica, a Federico, a Alfredo. Como ven, el Ministerio de Salud está muy bien acompañado, usaron mucho la palabra acompañar. Es rectora de las políticas que el equipo está tramando y así que bueno, estamos como pudimos escucharles muy bien acompañados. Yo me anoté muchas cosas, pero sobre todo quiero valorar las voces colectivas, quiero valorar tres profesionales que de distintos lugares del país dan testimonio de esas trayectorias, de esas niñeces y esas adolescencias. Son testigos y pueden dar testimonio también interpelando la propia práctica y corriéndose del lugar de saber. Y cuando digo saber poder, eh, dejando el poder y las adolescencias, colocándolo allí, devolviéndolo allí y no
en las profesiones o en el equipo de salud o en el sistema de salud. Así que agradecerles enormemente eso, agradecer los comentarios que van en las mismas líneas, leerles y ver que hay iniciativas en todo el país, que desde el equipo del ministerio, en el marco de lo que les decía al inicio, del plan, de la dirección de géneros, pero también de todo el Ministerio de Salud, que tiene priorizada esta política y poder dar real implementación a la ley de identidad de género, aún con todas las cuestiones que Verónica recién marcaba que quedan todavía por dar respuesta. Tomamos nota también de eso para seguir trabajando entre todos juntos. Pero bueno, agradecerles eso, ¿no? El dar testimonio, el ir construyendo conceptos, el ir construyendo conceptos que son afectos. Quiero compartirles que me sorprendió mucho el silencio que hubo como un silencio y un clima que aún en esta virtualidad creo que todos nos llevamos como un plus. Así que nada, agradecerles, decirles que acá estamos, que acá está el Ministerio de Salud, que acá está este equipo, agradecerle enormemente al equipo y que seguiremos teniendo de estos espacios muchos, muchos por delante. Gracias a todos por la ocasión de poder compartir este momento. Muchísimas gracias. Gracias, Candela. Un beso a todos. Alfredo, Fede, Vero, un abrazo enorme. Tenemos que ir para Córdoba. Tienen que venir, tienen que La venir. próxima va presencial en Trasla. Tal cual. No. Gracias por el compartir. Un abrazote para todos. Buenas tardes para todos.